Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de FireDAC 2 o nivel intermedio. En esta ocasión vamos a ver cómo hacer inserciones masivas a una velocidad realmente increíble utilizando los recursos que nos ofrece FireDAC. Mm, Para esta ocasión he traído el siguiente ejemplo. Tengo aquí una base de datos que es la base de datos cliente que nosotros ya conocemos del ejercicio anterior. Y podemos ver aquí con el IVESPER que la base de datos cliente tiene una cantidad de 17.849 registros. El objetivo de este ejemplo es ver cómo copiamos información de la tabla clientes a la tabla clientes copia. Sabemos que existe el comando insert select, ¿cierto? Que podemos hacer esto muy rápido con el comando insert select del mismo Firebird. Pero imagínense ustedes que esto estuviera, que Clientes Copia estuviera en un motor, digamos, diferente en Oracle y este estuviera aquí en Firebird. Entonces, para eso sería válido el ejemplo que les voy a mostrar. Aunque aquí voy a utilizar el mismo motor y pues la idea es utilizar los recursos de FireDAC para que ustedes entiendan cómo funciona esto que se llama el array DML. Entonces, para ello he preparado un FD Connection, ya sabemos, la conexión a la base de datos, y un query simple, donde me trae el código, el nombre, la dirección, el teléfono y el correo de esta base de datos, ¿ok? Y eso es lo que voy a insertar en la tabla clientes copias. Si vemos acá la tabla clientes copias, no tiene ningún registro en este momento. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Normalmente, ¿qué se haría? Se abre este query, se recorre y se va ejecutando un insert sobre la otra tabla o la otra base de datos donde queremos hacer el insert. Entonces veamos ese ejemplo común que sería sin array DML. Ah, perdón, aquí en este botón simplemente tengo un close open de este dataset, ¿ok? Entonces tenemos sin array DML. Aquí he colocado un objeto de diagnóstico para que nos hagamos una idea o para que nos demos cuenta exactamente cuánto tiempo se demora en realizar este proceso, eh, que sería como normal. Entonces, aquí estoy creando un query en tiempo de ejecución, estoy conectándolo a la misma base de datos y estoy colocándole la sentencia insert hacia la tabla clientes copia con los campos correspondientes y voy al primer registro del dataset, inhabilito los controles para que los controles no hagan que sea más lenta la consulta. eh, Arranco el objeto de diagnóstico, hago un start y comienzo a recorrer el dataset que tengo ahí para colocarle como parámetros los, los diferentes campos. Entonces, Firebird o FireDAC query, código, se lo coloco al parámetro código del dataset insert y así sucesivamente y hago el exec aquí al final para que ejecute este insert. Entonces aquí estoy haciendo el recorrido, hago insert, recorro el siguiente registro y así sucesivamente. Luego detengo aquí el objeto de diagnóstico e imprimo en un label, que es este de acá, que ustedes ven aquí leve tiempo. Imprimo en este label la, el tiempo que se demoró haciendo este proceso. Entonces veamos qué sucede. Ejecutémoslo y veamos, abramos el dataset y ejecutémoslo sin array.dml. Miremos cuánto se demora. De todas maneras, Firedac hace muy rápido ese paso de esos 17.000 registros y un poco más. Vamos a ver. Esta es la forma como se haría normalmente sin array.dml. Aquí no estoy haciendo corte de video,
para que nos hagamos la idea real de cuánto se demora esto. Entonces vemos que se demoró 28 segundos ejecutando todas estas instrucciones. Miremos en la base de datos si es verdad que lo hizo. Entonces miremos aquí la tabla clientescopia y vemos que sí, efectivamente pasó los datos. Veamos si colocó todos los datos que tenía la otra tabla. Vamos a ver, ahí está contando. 17.849 y la otra tabla tenía 17.849. Así que lo hizo todo en un tiempo de 28 segundos. Entonces, bueno, para ser justos, vamos a eliminar los datos de la tabla clientes copia delete from. Entonces, vamos a ir por clientes copia y aquí, como pueden ver, voy o he eliminado todos los datos de la tabla clientes copia para que ahora con ArrayDML veamos la diferencia. Entonces, veamos cómo se ejecuta ArrayDML. Realmente el concepto es muy parecido con ArrayDML y es que hago un query en tiempo de ejecución, hago insert, lo mismo que ya teníamos. Sin embargo, se hace necesario colocarle un tipo de dato a los parámetros. Entonces es el parámetro código, entonces tengo que decirle que es el parámetro 0, el tipo de datos es entero, entonces necesitamos especificarle qué tipo de parámetro es. Aquí le digo cuánto es el array size, entonces bq params array size sería el tamaño de los registros o la cantidad de registros que tiene el query. Entonces también podríamos colocarle fdquery.record count, sería lo mismo, ¿no? No tiene que ser un valor fijo, puedo decirle query1.recordCount acá. Luego le digo query1, que es el dataset que está abierto, hago disable control igual que en la ocasión anterior y cierro el dataset de insert. Inicializo una variable índice en 0 y acá comienzo a contar. Comienzo a contar pues con el componente de diagnóstico. Listo. La diferencia radica en cómo pasamos los parámetros. Entonces le decimos bq.param 0, podríamos hacerlo también con param by name, el nombre del parámetro, punto as integer. Integer es la forma como se hacía en el botón anterior, así, as integer. Pero si ustedes se fijan, acá abajo, con ArrayDML sería as integers. Como pueden ver, ya no es en singular, sino en plural. Y además le estamos asignando el índice que estamos creando acá, que es BI. Entonces, decimos as integers BI. Entonces, ¿qué sucede? Que estos parámetros se van creando como si fueran un arreglo dentro del query. Y ahí le pasamos el código que queremos que sea para para esa primera posición en el arreglo. Entonces, para el segundo parámetro, que sería el parámetro 1, y que además es string, sería as strings y con el índice, y cuál es el nombre o cuál es el valor que va a tener ese parámetro, en ese arreglo en la segunda posición, y así sucesivamente. Así que todo esto se va a guardar en memoria cuando recorramos el fdquery. Realmente esto todavía no está afectando aquí la base de datos, sino que se está guardando en memoria. Si ustedes ven en la ocasión anterior, hacemos un exec porque es necesario por cada recorrido de este query. Sin embargo, en ArrayDML, el exec debemos dejarlo al final, después del recorrido, porque recuerden que todos estos valores están en memoria. Entonces, y ya no haría exec SQL, sino que hace execute. Y aquí le pasamos el valor que queremos ejecutar
o el tamaño que queremos ejecutar. Porque aquí podemos guardar los 17.849 registros, pero posiblemente necesitamos solamente 10.000. Entonces es necesario especificarle con el execute cuántos parámetros o cuántas posiciones del arreglo queremos ejecutar. Luego de que hace la ejecución hacia la base de datos, detengo aquí el componente de diagnóstico e imprimo el tiempo que se demora. Ahí, entonces vamos a ver cómo sucede. Vamos a ver aquí, PAM, abramos el dataset y le decimos con array.dml. Ya, se demoró 0,0 segundos. O sea, no se demoró ni siquiera un segundo, no alcanzamos a ver qué tan rápido fue. Veamos acá entonces la tabla clientes copia, hagámosle commit y vemos que aquí está toda la información. Veamos si es verdad aquí con el IOESPER y vemos que ahí están insertados los 17.849 registros. Entonces vieron que es muchísimo más rápido utilizar array.dml que utilizar la forma convencional de hacer inserts. Esto es algo realmente estupendo. Esta capacidad de FireDuck funciona muy bien en motores como Firebird, que tienen un bloque de ejecución parecido a un procedimiento almacenado. Entonces él internamente hace un procedimiento almacenado donde coloca todos los inserts y los ejecuta de un solo, en una sola ejecución. Y por ejemplo Oracle también hace su procedimiento almacenado online y lo ejecuta, lo mismo con Interbase y así. Con motores que no tienen procedimientos almacenados como Access o como algunos otros. Entonces FireDuck también funciona con esos motores. No quiere decir que porque no lo tenga no funciona. Sin embargo, pues no va a funcionar tan rápido, pero FireDuck hace como una especie de simulación de esto. Es bastante inteligente. De todas maneras va a funcionar más rápido que hacer un insert normal. Y bueno, si quieren, por ejemplo, voy a colocar aquí también el tiempo completo. Entonces voy a colocarle aquí para que veamos exactamente cuánto tiempo fue. Entonces, miremos aquí. Debería funcionar con esto. El componente de diagnóstico. Entonces veamos, hagamos el ejercicio de nuevo para que veamos exactamente cuánto se demora. Aquí borro la tabla. Vemos que sí la borró. Y hagamos el ejercicio de nuevo, pero vamos a verlo completo con array.dml. Entonces vemos que se demoró 0.4754025 milésimas de segundo. O sea, es algo realmente muy rápido para ejecutar 17.849 registros. Esto es una barbaridad. Entonces, espero les haya gustado esta clase. Nos vemos en la próxima y hasta luego.